Vamos a buscar el ejercicio del almanaque. Bien, acá, creación de un calendario. Puede ser que les aparezca con otro nombre. Exacto, una vez que los tengan, los pueden entregar. Puede ser antes o después del examen, no hay problema, pero el tema es que lo entreguen. Después, el del volante publicitario sí estaría bueno que lo entreguen antes, por las dudas que tengan algo que no haya salido, que no les haya quedado muy bien, ya que el 5, el 28 haremos un repaso, o si tienen alguna duda de un tema en específico, lo vemos el 28. O sea, el 28 no tocaremos ningún tema nuevo, va a ser simplemente una clase de repaso, en caso de tengan dudas. Y el 5 tendremos el examen de Corel. Entonces vamos aquí. Voy a abrir el Corel X5, ya que hay una diferencia entre las versiones más nuevas y las versiones anteriores, ¿sí? Ya que el menú cambia, tiene otra palabrita distinta. Y puede ser que por eso no lo encuentren. Vamos a hacer acá un documento de 0. Y vamos a, súper importante, hacer un poquito más grande la pantalla. Ahí está. Bien. El último ejercicio, que es creación de un calendario, nos menciona algo conocido como macro. Las macros, por lo general, se las conoce más dentro de lo que es el ámbito de Excel, más que en programas como Corel, Photoshop o Illustrator. Pero esos programas también tienen este tipo de archivos. Las macros son una ejecución de tareas que ya vienen predeterminadas. ¿Qué quiere decir? En vez de que nosotros armemos un calendario desde cero, la macro del calendario es una herramienta donde tenemos todo lo necesario para crear un calendario mediante un paso a paso, y el programa automáticamente genera ese archivo. Entonces la macro lo que hace es facilitarnos algunas tareas. Este tipo de archivos se pueden buscar dentro de Google. Igualmente, en el caso de las macros, mucho no recomiendo descargar de sitios que no sean de mucha confianza, ya que en el caso de las macros puede contener algún virus. Entonces, para poder ejecutar este tipo de archivos hay que tener en cuenta lo siguiente. En el momento que se hace el proceso de instalación de CorelDRAW, si nosotros hacemos una instalación completa, va a venir con el Visual Basic para aplicaciones incorporado dentro del programa. Si nosotros hacemos una instalación personalizada donde elegimos qué herramientas queremos instalar, puede ser que no seleccionemos, simplemente por el hecho de no saber, puede ser que haya una herramienta que no la seleccionemos, lo cual va a impedir que nosotros ejecutemos las macros. Para poder llegar a este panel de macros, nos dice que tenemos que ir al menú Herramientas, Macros, y desde acá tenemos las opciones del administrador de macros, editor de macros, y acá el botoncito de ejecutar macro. Voy a hacer una pausa acá. Esto sería para versiones anteriores de Corel. Herramientas, macros, ejecutar macro. En versiones más nuevas, voy a hacer un documento nuevo. Desde el menú Herramientas se reemplazó la palabra macros por la palabra script. Y acá tenemos la opción ejecutar script. Si por algún motivo script
y cualquiera de estas herramientas aparece en gris, o sea que no la podemos utilizar, eso significa que al momento que, o sea, cuando nosotros instalamos el programa Corel, no se instaló correctamente el paquete de Visual Basic. Lo cual, si yo por ejemplo quiero ejecutar esta macro, o quiero hacer uso de las macros, necesito, por ejemplo acá me dice, no se puede inicializar Visual Basic para aplicaciones, es posible que Visual Basic no esté instalado. Entonces, en esta versión de Corel, yo al momento de instalarlo, seguramente hay una parte que no seleccioné y por ese motivo no tengo instalado el paquete. Entonces yo después lo que tengo que hacer es borrar esta versión de Corel, reiniciar mi computadora y hacer una instalación de cero nuevamente. Entonces pongo OK y obviamente no me permite. Fíjense que ahí directamente ya me anuló las opciones para ejecutar el script. En este caso, acá sí me abrió el panel. Y desde la lista de macros, tenemos una lista, me aparece Calendar Wizard. Y ahí presionan el botón ejecutar. Entonces recuerden, en versiones anteriores, menú herramientas, macros, ejecutar macro, y en versiones nuevas, menú herramienta, script, ejecutar script. Cuando presionamos en ejecutar, nos va a abrir este pequeño cuadro de diálogo. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma del calendario. En vez de que esté en inglés, vamos a cambiarlo a español. Así que de la lista voy a buscar Spanish. Fíjense que acá tenemos un botón que dice Expand para expandir las herramientas. Por defecto nosotros lo teníamos acá en inglés. Y al cambiarle el idioma lo vamos a tener en español. Todo dependerá del tipo de calendario. Por ejemplo, acá lo tenemos en italiano, en portugués, en ruso. Pero en este caso en español lo tenemos. También se pueden agregar otros idiomas. Una vez que seleccionamos el idioma en español, vamos a ir acá al PDF. Se abre una nueva ventana con el asistente para creación de calendarios. Dentro de el lenguaje seleccionamos el idioma. En este caso elegimos español. Algo que vamos a hacer acá, donde dice Calendar Date, que son los meses del calendario, acá por ejemplo está tildado únicamente enero. Entonces significa que yo voy a estar haciendo el calendario y mi calendario tendrá únicamente el mes de enero. En vez de tildar uno por uno todos los meses, acá tenemos un botoncito, el cual en el momento que hacemos un clic, ahí me marca y me selecciona de manera automática todos los meses. Y acá me aparece, me dice, bueno, te encontrás en la página 1 de un total de 12 páginas. Entonces significa que en el momento que yo, por ejemplo, presione el botón generar, me va a estar creando 12 páginas. Y en cada una de las páginas me va a estar mostrando el mes correspondiente. Como vamos hasta acá, pudieron encontrar el calendario, pudieron acceder.
Bien, una vez que seleccionamos, desde acá también podemos controlar el año del calendario. Si queremos crear un calendario, obviamente para el próximo año, para el 2025. Entonces de acá seleccionamos el año correspondiente. Después, fíjense que vamos a tener todas las herramientas en inglés. Me permite seleccionar cómo quiero iniciar la fecha del calendario. Por defecto nosotros iniciamos en el día domingo, pero podemos elegir y decir, bueno, yo quiero que en el calendario arranque a partir del lunes. Entonces acá me va a decir Monday, el lunes va a ser el primero. Y acá voy a volver a dejarle el domingo. Así como tenemos la posibilidad de añadir nuevos idiomas, abajo tenemos un botón que dice Holidays, que son las vacaciones, representadas por los feriados. Entonces acá, por ejemplo, dice 9 de julio, Día de la Independencia, y abajo me muestra la información. Me dice, bueno, el mes julio, día 9, cuál es la información que aparece. Yo lo voy a dar acá en Close. Y si me voy a julio, vemos que acá aparece dentro de lo que es el día, en la cuadrícula, el resumen. Me dice, bueno, es Día de la Independencia. Y nosotros podemos agregar otros nuevos. Por ejemplo, si yo quiero agregar el 25 de mayo, selecciono mayo, coloco el día y coloco la descripción. Si quiero poner, en el caso de agosto, lo mismo, 17 de agosto, nombre. A medida que vamos agregando información, si quiero poner, no sé, vamos a poner, bueno, este no es feriado, pero no importa, lo voy a poner igual. En el día 3, cumpleaños, pongo Add, el botón Add Modify, y automáticamente se agrega. Una vez que presionamos en el botoncito de Add, esto por ejemplo lo voy a cerrar, y si quiero ver, me acerco y ahí me dice, en el mismo recuadro me va a aparecer la leyenda del texto. Así como podemos agregar, yo puedo eliminar, en caso que me haya, digo, no, este no lo quiero poner, entonces lo elimino. Si quiero hacer alguna modificación, con el mismo botoncito que agregamos, con este mismo botoncito podemos hacer las correcciones. En caso que nos hayamos equivocado una fecha, o al poner la fecha, si queremos añadirle, decir, bueno, feriado puente, tal fecha. Y con este botoncito lo vamos agregando. Bien, eso sería por la parte superior. Visualizar los meses, indicar el día con el que va a comenzar el calendario y especificar cuáles van a ser los feriados. Después en Layout tenemos una lista desplegable. Esta lista acá me permite cambiar el estilo, o sea, el diseño que va a tener el calendario. Acá por defecto me está mostrando la información por hojas, hoja 1, hoja 2, hoja 3 y así hasta llegar a diciembre. Pero si yo cambio y despliego esta lista y por ejemplo elijo uno que dice 12, acá por ejemplo me está mostrando enero y acá todos los meses, febrero y todos los meses arriba. Si elijo otro diseño distinto, por ejemplo estos que dicen image, significa que se puede colocar una imagen. Fíjense que acá cambió y me dice, bueno, esto va a estar en una sola página. ¿Por qué? Porque en una sola hoja yo voy a tener todos estos datos. Y como dice imagen, este espacio gris que se encuentra acá está reservado para poner una foto. Que ahí podemos utilizar el efecto Power Clip para traer contenido y que quede aquí dentro. Tenemos distintas opciones. Obviamente hay algunos diseños que van a quedar mucho mejor que otros.
En este caso, este diseño mucho no me gusta, ya que primero los números quedan como muy separados, se ven medios raros, y hay un espacio muy reducido para una foto. Este es un poco más prolijo, ya que son cajitas. Y tienen distintos diseños. Voy a dejar este. Una vez que nosotros seleccionamos el tipo de layout que vamos a precisar, más abajo tenemos 3 pestañas: Page, Layout, Large en el header y el body. En el caso del layout de la página, acá por ejemplo me dice crear el calendario en el documento actual. Yo por ejemplo fui al menú archivo, nuevo, y tengo esta hoja ya implementada. Pero si yo por ejemplo digo no quiero al final usar este documento, quiero crear otro documento nuevo para mi calendario, entonces acá en este caso yo tendría que desmarcarlo, y de esa manera se va a estar creando otro documento nuevo con las propiedades que le voy a dar en este caso. Si yo quiero modificar lo que es el tipo de la hoja, o indicarle y decir, bueno, no es ninguno de estos tamaños que se encuentra acá, es un tamaño personalizado, entonces desde acá le paso los valores de ancho y de alto. Si lo quiero en vertical o si lo quiero en horizontal, fíjense cómo va cambiando. Y después los márgenes, que es la separación con respecto al borde de la hoja. Podemos cambiar las unidades, ya sea en... Acá por ejemplo está en milímetros, pero también lo podemos cambiar también a puntos. En este caso voy a dejar todo tal cual como está en el documento en el que me encuentro. En la siguiente pestaña, Large Header, tenemos acá varios apartados. Por un lado tenemos el title, por otro lado tenemos el header, y al final de todo tenemos el Header Highlights. En el caso de los títulos, acá por ejemplo me dice el texto va a estar en color negro. Si yo le pongo otro color diferente, vamos a ponerle acá un azul, pongo OK, fíjense cómo se modifica la información del título. Si no me gusta esta fuente y quiero ponerle otra, desde acá tenemos la posibilidad de cambiar no solamente el tamaño, sino también el tipo de letra e incluso el estilo que quiero aplicarle. Y acá también puedo colocar, por ejemplo, un efecto subrayado o un efecto tachado. Entonces ahí hice un par de cambios y acá me muestra el resultado. Lo que dice back sería lo que es la parte del color de fondo. Y después tenemos las opciones de borde, que es estas líneas que se encuentran en la parte superior. Ahí me dice above por encima, below por debajo, a la izquierda y a la derecha. Entonces en caso que no quiera colocar los bordes en el recuadro, puedo desmarcarlo. Acá me dice mostrar el año. Si yo le hago un clic, me muestra automáticamente el año, si no, por defecto aparece desmarcado. Eso sería para lo que es el title. En el caso del header es el encabezado. Vamos a cambiarle, voy a ponerle por ejemplo verde, y ahí me muestra lo que se está modificando en este momento, que son los encabezados, o sea, los días. Lo mismo back, color de fondo. Y después tenemos los bordes, si quiero borde por encima, borde por debajo o a los costados.
La posición me dice top left y después el estilo. Top left, bottom right. Fíjense cómo va a la parte inferior, o sea al bottom, abajo de todo. Y acá donde dice highlightings, hace referencia a los feriados. Entonces, estos feriados, por ejemplo, les podría colocar, si quisiera, otro color diferente. Un rojo un poco más oscuro, otro tipo de letra. Acá, por ejemplo, en negrita parece que está más grande. O sin remarca. Luego tenemos el Large Body. Ahí es donde ingresamos a la información que está dentro de las casillas. La orientación, por defecto va a ser horizontal. Si yo igualmente lo puedo poner vertical, pero vertical queda un poco raro. Puede ser que eso ya va a depender del diseñador. Si nos dice, mira, yo quiero que lo que serían los títulos estén posicionados de esta manera, entonces bueno, nosotros lo posicionamos. Pero si no, por lo general, por defecto va a estar en horizontal. Voy a sacarle acá. Ahí está, normal. Entonces, en orientación vamos cambiando la posición de los títulos. Después tenemos el color, cómo se va a estar visualizando. Lo tenemos en naranja. En este caso, como los feriados están resaltados, o los días domingos resaltados en rojo, no me conviene tenerlos acá en naranja. Siempre tengo que tener precaución con la combinación de colores que utilizamos. El tema de los bordes. Puede ser que quiera el calendario sin divisiones o que quiera el calendario con todas las divisiones correspondientes. La posición, por defecto, de los números se encuentra en la parte superior a la derecha, pero yo podría colocarlo en la parte superior a la izquierda, por si me gusta escribir en esta sección. Colocarlo en la parte inferior, ya sea a la izquierda o a la derecha. Y después tenemos Center, para que quede justo en el medio. Moon Phases, o sea, el proceso de lo que sería la luna, cuando es luna llena, cuarto creciente. Si yo no lo quiero, puedo desactivarlo, pero si a mí me interesa, una cuestión que me gusta, puedo dejar activado lo que son las fases de la luna. Numboxes. Rara vez vi un calendario con el número encerrado en una cajita, pero siempre una primera vez para todo. Así como podemos modificar la información de los títulos y el formato, también podemos cambiar lo que es el formato de los textos que están resaltados. Entonces ahí le estoy aclarando que va a ser los domingos, pero puedo decir, bueno, quiero que sea los lunes o los jueves. ¿Sí? Todo dependerá. Por lo general siempre va a ser el domingo, pero depende del calendario para qué país, quizás sea diferente. Puedo cambiarle el color de la letra si queremos, o cambiarle lo que sería el texto. Fíjate que voy a ponerle acá en generar. Vas a herramientas, macros, ejecutar macro. Acá en la lista de macros o sea, esta lista, ahí te tiene que aparecer Calendar Wizard. Una vez que lo seleccionas, va a aparecer acá arriba y le damos a ejecutar. Vamos a probar si me deja importarlo.
macros, administrador de macros. Bueno, en este caso ya lo tengo, pero si yo pongo cargar, ahí me dejó abrirlo, ahí me dejó cargarlo. A ver, voy a subirlo al Classroom. Ahí estaría. Este archivo después los descargan e intentan cargarlo. Bueno, ahí como lo importé, ahora me sale 2 veces. Siempre recuerden expandirlo para que se vea un poco más grande y se entienda mejor. Pueden ir probando, o sea, acá por ejemplo está este diseño. Pueden modificar toda la información. Sí, Marina. Buenas tardes, profesora. ¿Presentamos cualquier diseño o usted nos dice cuál? No, cualquier diseño, el que ustedes quieran. Okay. Si por ejemplo eligen alguno que tenga, en este caso por ejemplo, para poner una imagen, en el caso de las vacaciones acá no hace falta que carguen todas, pueden cargar un par nada más, simplemente para practicar cómo agregarlos. Una vez que los terminan, presionan el botón generar. Ahí me dice se finalizó la generación de, o sea, la creación del calendario. Esto lo puedo cerrar y acá va a quedar. Y en esta sección es donde iría la foto. No se olviden, si yo me voy a archivo, importar, yo estoy en la versión X5. Vamos a dibujar ahí más o menos de este tamaño. Efectos, Power Clip, situar dentro del contenedor. Recuerden no tapar demasiado el recuadro para poder verlo. Y una vez que lo colocamos, podemos editarlo. Y lo modificamos. Finalizar. Y ahí queda la fotito dentro. Una vez que se genera, ustedes pueden seguir haciéndole modificaciones. Si yo, por ejemplo, hago un clic y acá está todo agrupado, yo obviamente tengo que desagruparlo primero. Después de desagruparlo, yo puedo continuar editándolo. Entonces yo puedo seleccionar el grupo, puedo ir desagrupándolos. Y después seleccionar, ya sea si por ejemplo los recuadros le quiero dar a los recuadros todos un mismo color. ¿Sí? Todo se puede continuar personalizando. Lo que sí, una vez que se cerró el calendario, listo, ya no se puede continuar modificando desde el panel, o sea, desde el cuadro que mostraba previamente. Ahora simplemente me resta ir haciendo las correcciones desde acá. ¿Alguna duda con respecto al calendario? ¿Algo que no se haya entendido? En caso que no tengan el calendario o no puedan cargarlo, no hay problema, me dicen, profe, no me dejó cargarlo, no hay ningún inconveniente. Dentro del Classroom no te aparece para descargarlo.
clase... En la clase 15, si tenés la ventana abierta, actualizás el navegador, o sea, cargas nuevamente la página y ahí ya tiene que aparecer el archivo. Prueba de refrescar o de actualizar la página, a ver si aparece el archivo del calendario. Ok. Muy bien. ¿Te aparece un error al querer ejecutarlo, Gisela? ¿O simplemente no hace nada? Rechazamos. Voy a buscar a ver si hay alguna... ¿Qué versión de Corel tenés? X8. Ok. Bueno, pues voy a volver a instalar mi Corel. Y voy a buscar a ver si en la página oficial de Corel o en algún foro puedo encontrar el calendario y lo voy probando. A ver qué pudo haber ocurrido. Si no, la otra opción es reinstalar Corel. Pero por las dudas, como ya está cerca el examen, quizás no te recomendaría volver a instalarlo. Y puedes dejar el calendario para después cuando finalizas el examen. Más que nada, porque a veces se pone un poco rebelde el programa. Antes nos dejaba instalarlo y capaz que cuando queremos volver a instalarlo no nos deja o te viene un error. Entonces, por precaución, déjalo para más adelante, ¿sí? Lo mismo si al resto también le ocurre un error con las macros, no se preocupen de desinstalarlo y volver a instalarlo por un solo ejercicio. Después que hacen el examen, pueden entregar más adelante el calendario. No hay ningún problema. Total, lo que es la macro no la van a necesitar para el examen, así que no se preocupen. Bueno. Vamos a cerrarlo. Bien, acá. Vamos a cerrarlo. Y me voy a quedar acá en documento nuevo. En este ejercicio, que es el volante, vamos a tener el frente y el dorso. Y me dice que voy a trabajar con unas determinadas medidas. O sea, me dice que el documento va a ser de 15 por 21 centímetros. Por lo tanto, en el momento que yo genero el nuevo documento, ya lo configuro. Si me dice que son centímetros, entonces lo primero que hago, antes de colocar la información, es cambiar las unidades. Es decir, bueno, voy a trabajar en centímetros. Y acá coloco la información. Entonces, en anchura 15 y en altura 21 centímetros. Como es un volante que
la finalidad de este volante es que sea impreso, se va a quedar en el formato que viene por defecto, que es CMYK. Una vez que ya lo tenemos, presionamos OK. Recuerden que si yo le puse aceptar directamente sin configurar ni las unidades ni el tamaño de la hoja, no se preocupen que igualmente desde la parte de las propiedades lo podemos hacer, o sea, podemos cambiarlo. Podemos modificar las unidades, y decir, bueno, en vez de milímetros tenía que trabajar con centímetros. Y después acá podemos cambiar nuevamente el tamaño del documento. Dice, no, tenía que ser 15 de ancho y 21 de alto. Presiono Enter y ahí se formatea el documento y cambia a las unidades y al tamaño que nosotros le indicamos. Una vez que lo tengo, vamos a importar y voy a traer el documento. Acá, al momento de traer la imagen, me está trayendo las dos partes. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo recortarlo para que sea más cómodo de trabajar. Puedo cortarlo y decir, bueno, voy a trabajar simplemente con esta parte, con este lado. Y después, en la siguiente página, en la página número 2, importo nuevamente el archivo y acá lo recorto. Y acá trabajo con la otra partecita. O sea, lo pueden hacer de esta forma. Un detalle a tener en cuenta. Si yo sé que la computadora en la que estoy trabajando, supongamos que es una compu viejita, y yo sé que se tilda mucho el programa, entonces lo que les voy a recomendar es que trabajen en documentos separados. O sea, no hacer todo en un solo archivo. Decir, bueno, armo el frente y el dorso, todo en el mismo documento. Si la computadora se traba mucho, crean un archivo para la parte del frente y un archivo nuevo para la parte del dorso. Pero tengan presente que el nuevo archivo tiene que tener exactamente las mismas medidas. ¿Sí? No se olviden de ese detalle. Todo va a depender de cómo se está portando la compu. Si ustedes se dan cuenta que se pone un poco pesada, que tarda en cargar, que tarda al momento que queremos mover los elementos, tarda mucho en cargar, entonces ahí significa que el documento se está poniendo bastante pesado y tenemos que trabajar por separado. Eso después cada uno lo va a ver si trabaja todo en un solo documento o aparte. No es obligatorio, pero como siempre les digo, recomendable, aconsejable utilizar las capas, o sea, ir al administrador de objetos o al panel objetos para trabajar con las capas. Acá en este caso voy a tener la capa de la foto y la voy a bloquear. Y listo. Y creo una nueva capa para trabajar con la información que se encuentra acá. Una vez que ya más o menos ya tengo la primera capa, ya está todo armado, vamos a hacer lo siguiente. Algo que ocurre muchas veces no siempre, o sea, no el 100% de las veces, pero sí en un 80 o un 90% de las veces, cuando tenemos en el volante un frente y el dorso, cuando hay poquita información o el logo de la empresa, vemos que esa información donde se encuentra el logo se repite. Por ejemplo, acá tenemos en esta parte tenemos el logo y de una manera igual lo tenemos de este lado. Acá puede variar, si se fijan bien en los detalles, acá es un poco más finito, acá es un poco más grueso, pero eso se debe a que no copiaron el mismo diseño.
O sea, este diseño no es el mismo que está acá. O también puede ser que al momento de cortarlo yo le haya sacado un pedazo de imagen. Eso también puede ser. Todo es posible. Pero fíjense en este detalle. Si en el frente yo ya tengo armado todo esto, no lo voy a volver a hacer de cero para la otra parte. Obviamente voy a estar reutilizando parte de la información. Voy a estar copiando y pegando. Esto de copiar y pegar funciona no solamente si yo estoy en el mismo documento, de decir, bueno, vamos a suponer que tengo esta parte de arriba, ya lo tengo armado. Una vez que ya está todo armado junto con el logo, lo copio y lo pego. Puedo hacerlo tanto de una hoja a otra, como también de un documento a otro. Pues si yo estoy trabajando en el archivo llamado frente y quiero copiar esta información para pasarla a otro archivo nuevo, lo puedo hacer sin problemas. Yo esto lo puedo copiar, puedo abrir, supongamos que ya lo tengo creado, vengo acá y fíjense que puedo pegarlo igualmente, ¿sí? Aunque yo esté trabajando con dos archivos por separado, puedo reutilizar los diseños tanto de un documento hacia el otro. Yo puedo copiar y pegar o cortar y pegar sin ningún problema. Por eso siempre es importante, a medida que lo vamos armando, analizando la información. Los textos, este es otro detalle. Cuando estamos trabajando en un volante publicitario, la fuente que se utiliza no es que va a ser una única fuente para todo. Fíjense que acá tenemos un tipo de letra, que es como un Arial redondita, pero acá tenemos un tipo de letra y acá tenemos la letra un poco más finita. Puede ser una fuente similar, pero no es la misma fuente. Dentro de un volante, lo máximo que se puede llegar a tener, como mucho, son 4 tipos de fuentes diferentes. Pero por lo general siempre nos vamos a encontrar con 3 fuentes distintas. Ni una sola fuente, para que no quede todo exactamente igual, pero sí ir variando y decir, bueno, voy a elegir 3 grupos, 3 fuentes distintas. O 3 estilos, de decir, bueno, quiero un Arial Black, que es una fuente más gruesa, un Arial Narrow, que es más finita, y un Arial normal. Es la misma fuente Arial, pero son 3 grupos distintos. Entonces da la impresión que la fuente no es exactamente la misma. Fíjense que acá, por ejemplo, en la parte inferior, acá la fuente es mucho más gruesa y esta que está acá abajo es mucho más finita. Tenemos mayúsculas, tenemos minúsculas. Bueno, estos son fotos, no se preocupen por eso. En el caso de las imágenes, acá tenemos el logo de WhatsApp. El logo de WhatsApp no hace falta dibujarlo. Yo voy a ir a Google, voy a descargar la imagen y la voy a traer. En el caso del logo de la farmacia central, esta es una farmacia que existe, puedo intentar buscar el logo en Google y descargarlo para utilizarlo. O lo puedo crear de cero, porque total es un logo bastante sencillo. En el caso de los calendarios, esto que está acá, por ejemplo, yo lo voy a dibujar. Lo voy a estar dibujando todo de cero. Acá tenemos este logo, que vemos que se está repitiendo muy pequeñito. Lo tenemos acá, lo tenemos acá también, lo tenemos acá también. Bueno, acá no. Pero este auto se repite en este pequeño diseño. Entonces el auto no hace falta que yo lo haga de vuelta. Simplemente voy a estar duplicando y lo voy a reutilizar acá abajo. Lo único que tengo que tener en cuenta es la combinación de colores. Entonces vamos por partes, dijo Jack, y arrancamos. Cuando yo voy a dibujar, yo por ejemplo, en este caso en el diseño necesito que vaya desde el borde de la página hasta el otro borde. Desde el menú Ver, acá en Encajar, está activada la opción Página. Si yo esta opción no la tengo activada, fíjense que no se pega a los bordes de la hoja. Entonces, súper importante que Encajar en Página esté activada.
Lo mismo en el caso de encajar en líneas guías, ya que voy a necesitar también las líneas guías. Armo el diseño. Vamos a rellenarlo. Y acá, yo necesito deformarlo. Por lo tanto, este rectángulo, le voy a hacer clic derecho y lo voy a convertir a curvas. Este punto lo voy a eliminar haciendo doble clic. Y acá, este nodo lo voy a convertir en curva. Y esta línea también en curva. Acá tiene que quedar derecho, así que esta parte no la voy a sacar la curva que le había hecho. Voy a volver a ponerle convertir a línea para que no me haga ningún tipo de curva. Y acá hago esta pequeña curvita. Acá, por ejemplo, en este caso no es tan redondo, no es tan perfecto, así que puedo agregar otro nodo. Para modificarlo. Lo mismo acá, doble clic, o sea, no hace falta que les quede exactamente igual. Una diferencia tiene que tener. Entonces, una vez que ya lo tenemos, por ejemplo, voy a dejar hasta ahí. A mí me va a quedar más redondito. Fijarme en el detalle, me acerco, no se olviden del zoom dentro de Corel, siempre que están dibujando, no trabajen de lejos. Acá, por ejemplo, si yo estoy trabajando de lejitos, no me doy cuenta que tiene un reborde negro, hasta que no me acerque. Entonces acostúmbrense siempre cada tanto a hacer un acercamiento. Y súper importante, ir guardando. Archivo, guardar como. Voy a ponerle volante, farmacia, central. Para hacer esta figura, yo puedo ir con Bezier. Vamos a rellenarlo. Seleccionar todo. Convertir a curva. Y acá, como es todo redondeado, o sea, todo es curva, voy a colocarle que voy a trabajar con el tipo de nodo uniforme. Entonces de esa forma me aseguro que quede todo en curva. Acá vamos a poner nodo simétrico, perdón. Si veo que los nodos se pegan demasiado y digo, no, yo quiero moverlo un chiquitín para arriba, recuerden desde el menú ver. Si tienen versiones más nuevas, acá está el botón desencajar, que permite desmarcar todas las opciones. Y si tengo las versiones anteriores de Corel, tengo que ir y decir, bueno, quiero desencajar de los objetos. Y ahí podemos mover más libremente. Acá nuevamente vamos a ponerle nodo simétrico. Y lo mismo, esto tiene un borde negro. Y ahí se lo saco. Cada cosita que vamos haciendo lo vamos guardando. Puedo nuevamente armarlo con Bezier o puedo partir directamente de un círculo y deformarlo. Convertir a curva. O sea, ustedes trabajen de la forma que mejor les parezca. Si les resulta más cómodo hacer un círculo y en base al círculo ir modificándolo, pueden hacer un círculo. Esto que está acá, este punto lo voy a sacar y me quedo solo con este.
Ahí lo tengo. Esto tiene un relleno degradado. Relleno interactivo. Degradado. En este caso es degradado lineal. Vamos acá, selector de colores. No, verde pero tirando para el lado de los amarillos. Voy a bajarlo un poco porque no veo nada. Justo me lo tapa. Si quiero que se resalte como está acá, voy acercando un tono al otro, los voy pegando. Entonces no se ve tanto la mezcla. Queda ahí una marca, una línea. Pero yo en este caso lo voy a alejar un poquito para que se haga bien la mezcla. Acá tenemos esta cruz. Yo puedo hacerla de dos formas. Puedo usar rectángulo y redondear sus bordes. Ahí tengo uno. Copiar y pegar. Voy a girarlo 90 grados. Entonces en este caso quedó demasiado ancho. Y ahí lo tenemos armado. Esta es una opción, si no la otra opción lleva un poquito más de tiempo, ya que yo tengo que ir con Bezier. Puede ser con Bezier o con línea de 2 puntos, mejor. Mantener presionada la tecla Shift para que quede derechito. Hacerlo más grueso. Después ir a pluma de contorno y redondear los puntos inicial y final. Finales de línea le hicimos redondeado. Y ahí controlamos un poco mejor lo que es el grosor. La diferencia con respecto de redondear, supongamos que yo dejo ahí el rectángulo y lo redondeo. Si lo quiero hacer un poco más finito, si yo lo achico, fíjense que se deforma un poco lo que es la parte del radio, o sea, no queda tan ancho. Lo mismo si yo lo estiro, fíjense que se deformó todo. En cambio, con respecto al trazo, la redondez se mantiene dependiendo el tamaño. Esa sería la única diferencia. Si entre 16 y 24 hay mucha diferencia, puedo escribir directamente, por ejemplo, 18 o 19 y apretar Enter. Ahí lo tengo. Lo que sí, vamos a poner acá 90. Así como está, vamos a hacer un poco más corto. Si yo lo selecciono, voy acá, pongo soldar. Ahí quedó. No me tengo que olvidar que estos son trazos. Fíjense que acá lo estoy achicando y al haberlo achicado, fíjense que me está quedando de esta manera. Porque lo que es el trazo, vamos acá, vamos acá en pluma de contorno. Acá, por ejemplo, si yo lo achico, vamos a hacerlo bien chiquitito, fíjense que mantiene el mismo ancho, o sea, el mismo grosor. Antes estaban en 19,
¿Y qué pasa? Si yo lo estoy haciendo súper chiquitito, no puede continuar el trazo en valor 19, porque me va a quedar una cosita así. O sea, como demasiado amontonada una información con la otra. Entonces, si yo necesito achicarlo y quiero que el trazo también se modifique junto con la forma, acá en el panel de pluma de contorno, activo la opción aplicar escala con objeto. Quiere decir que el trazo va a cambiar el valor junto con el elemento. Fíjense que ahí dice 3 puntos. Ya no dice más 16. Entonces, el trazo se va ajustando dependiendo de la escala. Pero están obviamente, en este caso me llevó un poquito más de tiempo hacerlo. Y acá hice 2 rectángulos y ya está, más fácil. Por eso yo siempre les voy a mostrar distintas formas de llegar al mismo resultado. Obviamente esta opción es mucho más corta que trabajar con el trazo, pero igualmente quería mostrárselos. A medida que voy trabajando, voy guardando. Todas las partes que es necesario agruparlas se van agrupando. Las puedo ir alineando para no tener que alinear después todo junto. Ventanas acoplables, alinear y distribuir en versiones nuevas. O si no, desde el menú objeto, alinear y distribuir. También llego al mismo panel. Vamos a alinearlo para que quede justo en el medio. Fíjense que acá yo lo alineé tanto de manera horizontal como vertical, pero en este caso quedó abajo. Y acá me muestra que está bien, está centrado, pero tiene que estar arriba. Entonces lo trasladamos. Fíjense que en este caso no se alinea con respecto al centro del objeto, sino que queda un poquito más libre la posición. Una vez que lo tengo, lo agrupamos. Fíjense que tenemos una fuente para farmacias y Central Oeste es otra fuente diferente. Farmacias, Central. Ahí sí como está, pongo Central, aprieto Enter y ahí pongo Oeste. No es necesario hacer una caja de texto, más que nada porque simplemente son títulos nada más. O sea, en este caso, en la parte inferior, acá sí, puede ser que cree una caja de texto, una caja delimitadora, pero tampoco es necesario, porque no tenemos sangría. Ni sangría, ni opciones de interlineado. Igualmente, yo lo voy a hacer con una caja de texto, en caso de que quiera separar un poquito los renglones. Igualmente acá, aunque sea un texto artístico, nosotros podemos controlar la separación que hay entre un renglón y otro, sin ningún inconveniente. En el caso de farmacias, Central Oeste. Voy a más o menos posicionar la información, ya que muchas veces el interlineado cambia dependiendo de el tamaño de la letra. Farmacias, Central Oeste. Listo. Acá voy a elegir una Arial Rounded para que sea bien redondita. Y si quiero que sea mucho más rellenita la letra, fíjense, igualmente no es la misma. Si yo esto lo coloco acá, podemos ver que las letras no coinciden, sobre todo en la T. Ahí nos damos cuenta que no es la misma fuente. Pero en este caso yo voy a usar un Arial para que sea más rápido. Si ustedes tienen, después cuando tengan tiempo, buscan la fuente
una fuente similar. Si no encuentran la misma, tampoco se preocupen, no hay ningún inconveniente. Entonces acá tengo Central Oeste, con demasiada separación con respecto al diseño que se encuentra acá, así que vamos a amontonarlo. Menú ventana, ventanas acoplables, y acá en texto recordemos que tenemos las opciones del interlineado para controlar esta separación entre los renglones. Así que ahí lo vamos pegando. Fíjense en el detalle de los colores también. Este color es el mismo color de fondo. En la palabra farmacias tenemos este verde y esta misma tonalidad de verde que es más clarita, la usamos acá, y esta que es un poco más oscurita para el resto del texto. O capaz que es la misma fuente, pero, perdón, el mismo color, pero como la fuente es más finita, parece un tono de verde distinto. Cuentagotas, capturo y relleno. Recuerden, acá por ejemplo quiero que quede un poco más alineado, así que vamos a las opciones de alinear y distribuir y voy a alinearlo todo a la izquierda para que quede bien pegadito. Y ahí ya tengo la parte del logo. Bien. Esta parte se podría decir que ya lo tengo. Ya tengo el logo. Este mismo logo que se va a repetir después en la otra hoja, así como está armado, lo copio, me voy a la página 2 y acá lo pego. Obviamente acá tengo que tener cuidado el tema de las capas. Por ejemplo, en el administrador de capas simplemente estuve organizando la página número 1. En el caso de la página número 2 me está quedando todo en la capa 1. Así que tengan precaución con las capas si es que las están usando. ¿Cómo vamos hasta acá en el armado? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se esté entendiendo? Ok. Algo que caracteriza también el tema de los volantes es que si por ejemplo nosotros colocamos una regla, nos vamos a dar cuenta que mucha de la información está alineada en el documento. Así como está, si yo por ejemplo tiro una línea guía, más o menos acá, tiro una línea guía de este lado, podemos ver que se crea como una especie de límite. Ya acá lo hice a ojo, o sea, no lo medí, pero este ancho que se encuentra acá debe ser exactamente, son casi iguales, porque es el margen que se está dejando para cargar la información y distribuir los elementos acá adentro. Lo mismo después en la otra parte del volante. Fíjense que acá, bueno, las imágenes no son del mismo tamaño, pero por ejemplo si yo posiciono acá y acá,
Lo que les comentaba, capaz que le saqué un pedacito a la imagen, porque acá es más ancho. Entonces, fíjense que tenemos el texto, y este texto está alineado con el texto de abajo. O sea, no es que este texto está mucho más corrido hacia la izquierda o hacia la derecha, no, está correctamente alineado. Lo mismo ocurre con los iconos que se encuentran acá adentro. Estos iconos también están alineados. O sea, no es que están ahí tirados en cualquier lado. Fíjense que están alineados los números. Bueno, acá este sí está un poquito más abajo. Pero son esos detalles, estos sí están bien alineados. Los textos se encuentran en la misma línea. Y acá también esta línea está justo en el medio. ¿Sí? Entonces, son detalles que hay que tener mucha precaución. La línea que está acá coincide con el texto que se encuentra acá arriba. Entonces, yo lo que podría hacer es ya desde un inicio establecer lo que serían los márgenes. De esa manera yo sé que, por ejemplo, teniendo una línea guía acá, digo, bueno, este va a ser mi margen. Y digo, bueno, va a ser tanto de margen. Y ese mismo margen lo dejo del otro lado. Entonces, yo ya sé que al momento de trabajar no puedo pasarme de esta área. No puedo pasarme ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Y también puedo crear un margen inferior para asegurarme de no pasarme también de este margen. Pero por lo general, en el caso de los costados, es donde lo vamos a hacer. Acá yo agarré las líneas guías y las tiré directamente, pero me voy a fijar bien qué medida, voy a hacer doble clic, y acá por ejemplo 1 centímetro, vamos a hacerlo entero, 1 centímetro. Y lo voy a modificar. Listo, entonces acá tengo 1 centímetro con respecto al borde de la página. Yo sé que el ancho es de 15, por lo tanto yo voy a agregar una línea guía a 14 centímetros. Y ahí ya tengo la diferencia de 1 centímetro en ambos márgenes. Y fíjense acá, qué puntería, me quedó justo en el borde de la línea guía. Si por algún motivo la línea guía me molesta, por ejemplo acá azul con azul, no la puedo visualizar correctamente, pueden cambiar el color de las líneas guías y poner otro color que les resulte más sencillo de identificar o de encontrar. Acá, por ejemplo, en este caso lo cambié, aprovechando que estoy trabajando en una gama de verde, entonces le cambié a verde. También el tipo de línea guía, en vez de ser líneas punteadas, podemos cambiar y hacer este tipo de líneas. Siempre lo que nos resulte a nosotros más cómodo para trabajar. Acá, por ejemplo, podría seleccionar ambas, cosa que el cambio que realice se va a estar realizando en ambas líneas guías. Entonces, si me resulta más cómodo, en vez de tener las líneas punteadas, puedo tener este tipo de líneas guías con una línea entera. Eso ya va a quedar esto, lo que sería el diseño es muy personal. Ahí lo voy a poner azul. Pero acostúmbrense a trabajar con los márgenes. Tenemos acá este diseño. Puedo hacerlo con Bezier, no hay problema. Voy acá, pum. Este lo voy a bloquear para que no se mueva. Clic. Si estuviera trabajando con línea guía sería más fácil. Entonces yo puedo ir acá con Bezier. Un clic, un clic,
un clic y un clic. Entonces, con B se me va a ocurrir esto, a no ser que, obviamente, me tome el trabajo de crear una línea guía o que después selecciono los nodos, me voy a las opciones de alineación y empiezo a alinearlos para que queden correctamente derechitos. Lo puedo hacer, pero ¿para qué me voy a gastar haciendo esta figura, que es un rectángulo, si yo ya tengo una forma que me permite dibujar rectángulos? Y ahí es mucho más rápido, mucho más fácil. Para poder hacerle esta pancita que se encuentra acá abajo, fíjense que yo desde acá puedo redondear, pero ¿qué es lo que voy a estar redondeando? Voy a estar redondeando las esquinas. Yo necesito redondear esta línea que se encuentra en el medio. Así que lo que voy a hacer es convertirlo a curva para poder agarrar esta línea y poder curvarla. Nuevamente selecciono el mismo verde, este es el verde oscurito, cuentagotas y ahí lo pintamos. Y le saco el contorno. Para hacer acá adentro esta línea de puntos, voy a hacer una copia de esta misma forma. Voy a colocarle el contorno en color blanco y lo voy a achicar hacia adentro. Ahí está. Una vez que lo achique un poquito, voy a darle un grosor bastante importante, porque le voy a cambiar el estilo de línea. En vez de ser una línea entera, va a ser una línea de puntos. Y ahí lo tengo. Si esto es demasiado finito, o sea, si lo tengo muy fino, me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Así que, como recomendación, cuando van a trabajar con un tipo de contorno que no es la línea continua, siempre seleccionen un tipo un poquito más grueso. Y después, en base a eso, lo van cambiando. Si lo quieren hacer más gruesito, si lo quieren hacer otro tipo de línea diferente. Y ahí lo tenemos. Ahí le decía de 1,5. Acá. Fíjense en las fuentes. Esta fuente es redondita, es muy similar. No es... Acá, por ejemplo, estoy trabajando en minúscula. Y acá lo tengo en mayúscula. Esta letra finita no es la misma que está acá, es totalmente distinta. Lo vemos ahí en la C, que esta es un poco más aplastadita y esta es un poco más redonda. Recuerden lo que les dije con respecto a las fuentes. Si yo, por ejemplo, tengo que poner acá servicio. Lo voy a dejar en minúscula porque quiero mostrarles algo. Si yo necesito que la C quede un poco más larga, recuerden no hacer, o sea, si hacen esto, que sea apenitas un poquitito, pero no lo exageren demasiado, ¿sí? Que no les quede así aplastado. Suponiendo que, vamos a poner acá servicio, supongamos que yo ya lo tengo armado. Lo puse ahí, servicio, elegí encontré la fuente, justo la fuente exacta. Me quedó re lindo, súper mononón. Y me doy cuenta que en vez de ponerlo en mayúscula, lo escribí en minúscula. Desde las opciones de texto, vamos a ir acá en texto. Vamos a hacer un clic acá en este botoncito
Este pequeño botoncito me permite mostrar más información acerca del grupo carácter. Porque desde acá nosotros podemos modificar y convertir el texto. Decir, me equivoqué, lo escribí todo en minúscula, no importa, lo puedo pasar a mayúscula. Y automáticamente, sin que yo tenga que borrar y volver a escribirlo, puedo convertirlo. Tengan presente que estas opciones aparecen, o sea, no aparecen, mejor dicho, directamente, sino que tenemos que desplegar el panel para visualizarlo. Y desde acá, ahí tenemos las opciones. Ahí tenemos servicio y nuevo. Que le voy a poner el Arial Rounded. Y blanquito. Bien. Supongamos que yo esta palabra me gustaría hacerla un poquito más gruesa. Tal cual como está acá, que está bien redondita. Eso es por la fuente. Pero yo quisiera hacerla más gruesita. Algunas fuentes no tienen todos los estilos habilitados. Por ejemplo, en este caso, este tipo de fuente no tiene ni negrita ni cursiva. Entonces, si yo necesito hacerlo un chiquitín más grueso, así como está, hago clic derecho en el color blanco y lo que hago es colocarle un contorno de color blanco. Y ahí le aplico un contorno. Si yo voy a las opciones de pluma de contorno, fíjense que está muy fino, puedo cambiar y aumentar el valor del contorno. Entonces fíjense cómo da la impresión que se está haciendo más gruesa. Como es del mismo color, ahí lo tenemos. Y me quedó súper grueso. Vamos a ponerlo un poquito más finito. 0,5, ahí está. Voy a seleccionar toda la información y lo voy a alinear. Alinear y distribuir. Y lo dejamos. Si yo quiero, en este caso por ejemplo, fíjense que no está en el medio, ya que hay mucho espacio arriba. Pero ahí ya lo tenemos bien alineado. Nuevamente, si está todo correcto, ahí ya lo voy agrupando. Entonces, este tipo de trabajos nos ayuda mucho a repasar herramientas que ya vimos. Por ejemplo, las opciones de contorno ya las hemos trabajado. Cómo convertir lo que sería de una forma básica, convertirlo en curvas. Acá, por ejemplo, tengo un efecto de sombra. Acá tengo todo agrupado. Entonces, cuando vaya a generar una sombra, ahí tenemos la sombra. Ahí estaría la sombra que se desplaza. Si yo necesito que la sombra se proyecte desde el centro y no quiero que se dirija a ninguna dirección, entonces no lo estiro. Simplemente regreso hasta acá, en los bordes, y la sombra se va a proyectar desde el centro en todas las direcciones. Tengan cuidado acá, que por ejemplo está sobresaliendo la sombra. Una forma de corregir este problema, ya que acá sobresale, sería dibujar una caja y decir, bueno, todo esto es objeto, power clip, colocar dentro de otro elemento.
Vamos a editarlo. Y acá lo colocamos. Fíjense que tuve que entrar en edición para poder corregir bien la posición del elemento porque no salía nada. Y ahí lo tengo. Fíjense cómo ahí se cortó. O sea, todo tiene solución. Por eso era importante que vayan haciendo los ejercicios prácticos, ya que de esa manera iban a conocer todas las herramientas y después obviamente va a resultar mucho más sencillo a la hora de trabajar, pues ya sabemos qué herramienta nos va a facilitar determinadas tareas. Si no recordara Power Clip me habría quedado la sombra fuera. Y ahí se va guardando. La fuente que ya estuve utilizando, por ejemplo acá, esta letra es la misma que se encuentra acá. Por lo tanto, si a mí me gustó esta fuente, nuevo, digo, esta fuente me gustó, está linda, la quiero usar, no quiero volver a cambiar el trazo del resto de los elementos. Me gustó esta letra para los títulos, porque es gruesita, es grande. Entonces, acá por ejemplo está todo metido dentro de un Power Clip. Así que acá en el grupo de las capas, recuerden que pueden desplegar y pueden ingresar en la información, ya sea aunque esté dentro de un Power Clip o aunque esté dentro de un grupo. Entonces acá voy a copiarlo y lo voy a pegar. Obviamente le voy a cambiar el color. Esto. Pero no me lo copió con las mismas propiedades. Qué feo. Fea la actitud. Voy a cortarlo. Capa 1. Ahí lo dupliqué. Ahora sí, al duplicarlo. Ah, me falta el color de contorno. Ahora sí. Estaba bien. No le había puesto el color de contorno. Mala mía, mala mía. Color de contorno y color de relleno. Hasta ya me había olvidado cómo lo había hecho. Turnos web. Fíjense que acá este diseño es el mismo que después van a reutilizar, o sea, el círculo para los siguientes. Y el calendario después es el mismo que está acá. Por lo tanto, no se olviden, los diseños no los arman siempre un montón de veces. Lo arman una sola vez y después lo van reutilizando. Todo esto obviamente lleva su tiempo. Sobre todo si tenemos que dibujarlo. Como yo les había mostrado la vez pasada que podíamos vectorizar las imágenes, si nosotros podemos encontrar este mismo icono del calendario, yo por ejemplo puedo probar de buscar la imagen en Google y poner, por ejemplo, calendar icon, icono de calendario, y de repente si puedo encontrar uno parecido puedo reutilizarlo. Por ejemplo, acá es muy similar. Lo único que tiene distinto quizás son los circulitos que se encuentran dentro, pero después es bastante similar. Entonces yo lo puedo guardar.
y lo puedo vectorizar. Archivo, importar. Acá lo traje. Voy a recortarlo. Me quedo solamente con este. Y después me voy acá en vectorizar. Vectorización por contorno. Voy a ir acá en logotipo. Y me muestra el resultado terminado. Y ok. Esta es la imagen. Chuchis. Después, esto si yo lo quiero editar, tengo que recordar de desagruparlo. Lo que sí, un detalle, al haberlo vectorizado, ¿qué pasa? Estos elementos no son individuales. Fíjense en este detalle. Yo acá lo relleno y todo esto lo toma como un solo objeto. Los pedacitos de adentro sí son distintos. Yo los puedo rellenar, los puedo manipular, pero esta línea que está acá es toda una misma. Yo, por ejemplo, acá necesito que el contorno sea, si yo le pongo verde, no va a quedar igual. Vamos a ponerle acá verde. Voy a usar mi verde, ya que lo estoy armando. Ahí está, porque si no, no veo. Si no, no lo veo. Entonces, ahí me quedó estos circulitos acá. Entonces, yo después tengo que ir, modificarlos. Y puede ser que vectorizado no me haya gustado como Corel lo vectorizó. Porque, por ejemplo, acá no quedó bien redondito. Y si yo los veo bien, no están correctamente redondos. No es lo mismo que haber hecho un rectángulo y redondearlo. Fíjense la diferencia entre uno y otro. Entonces, el vectorizado lo podemos utilizar cuando el diseño, acá en el calendario es re chiquitito, igual que acá, pero al haber tan pocos elementos dentro del volante, es fácil detectar si hay algún error en el diseño de alguno de estos. En cambio, si los iconos fuesen más pequeños, hubiera más cantidad de texto, más fotos, quizás los iconos pasan a un último plano. Y si hay algún detalle uno no los ve, se fija más que nada en la información. Entonces, cuando los iconos están más o menos grandes en primer plano, en segundo plano, lo más recomendable quizás es tomarnos un poquito de tiempo y dibujarlos directamente. Por ejemplo, no me gusta cómo queda acá, este terminado que hace. A lo sumo, yo lo que podría hacer es, bueno, entro acá y esto lo hago todo recto. Digo, bueno, estas líneas, estos nodos no van, estos que están acá tampoco, y esto en vez de ser una curva, una línea recta. Y después estos me aseguro que queden delante con contorno blanco. Pero igual quizás esto no me gusta como quedó y digo no, prefiero usar la capsulita que acabo de hacer acá en el costadito. Entonces hay partes que las puedo
las puedo usar así como están, vectorizadas, y otras digo, no, prefiero esta partecita así, dibujarlas. Acá, por ejemplo, lo suprimí. ¿Qué es lo que pasó? El vectorizado es como si hubiera usado la herramienta de relleno inteligente. Si yo voy acá, fíjense que están todos los nodos adentro. Estos nodos no tienen que ir. Chuchis. Después me acerco y digo, no, estos no son círculos, son unas formas ahí medias ovaladas, medias deformadas. Y yo digo, no, yo quiero círculos. Entonces, digo, no, ya está, me armo yo mis propios círculos. También va a depender mucho del tiempo que tenemos para armar el diseño. Si de repente me traen el volante y me dicen, lo necesitamos para ayer, entonces quizás no puedo perder tanto tiempo dibujando. Entonces le podemos decir al cliente, mira, si me das más tiempo, te lo armo para que quede más bonito, más presentable, mucho mejor. Pero si les da muy poco tiempo, vectorizamos lo que se pueda. Y acá este lo vamos duplicando. Recuerden usar las líneas guías para que al momento de presionar duplicar quede a la misma distancia y a la misma altura. Vamos acá, ventanas acoplables, alinear y distribuir. Pues me parece que al duplicarlos me quedan un poquito movidos. Apenitas, nada más. Una vez que está todo correctamente alineado, agrupo, selecciono las otras piezas y lo alineo en base a la pieza que se encuentra detrás. Alineamos, me queda prolijo y lo distribuimos. En este caso vamos a agruparlos y ahora sí lo alineamos con respecto a la figura que está acá abajo. La flechita del teclado lo fui moviendo un poquito. Esto sí quiero que quede un poco más corto. Tengan presente que si yo, por ejemplo, lo achico desde acá, voy a estar cambiando los radios de estas esquinas que ya venían por defecto. Entonces lo que puedo hacer es, si no, ir con los nodos, ahí moverlos, pero fíjense que también se va deformando lo que es el radio. Entonces en este caso puedo trazar una línea guía y decir, bueno, más o menos a esta altura quiero que quede cortado. Y lo que se puede hacer es lo siguiente. Tenemos la herramienta de cuchillo. Acá donde tenemos recortar, acá teníamos el cuchillo. Y podíamos seleccionar los nodos y decir, bueno, de acá hasta el otro punto. Acá una línea de 2 puntos y ahí se va recortando. O
se puede trazar un rectángulo, o en este caso un rectángulo porque tiene que ser recto, por encima de la figura, detrás menos delante, y ahí lo cortamos. ¿No? Y ahí tengo el calendario. Y esta figura, ahí lo agrupamos. Voy a hacer un círculo. Voy a convertirlo a curva y con forma lo voy deformando. Voy a crear acá. Este nodo lo voy a eliminar. Este lo voy a dejar y este lo voy a llevar acá. Vamos a cambiarlo. Nodo simétrico. Acá también. Nodo simétrico. Nodo uniforme en caso de que tengamos que corregir simplemente una sola curva. Ahí lo tenemos. Sin contorno. Y me traigo el calendario. Este sí puedo probar de alinearlo, a ver si... a cómo queda en el medio. Y después este mismo le voy a dejar una copia por acá, más o menos acá abajito, de este color. Agrupen lo que sea necesario para poder alinear después de manera correcta los textos. Los textos o el resto de los elementos. Ahí estaría. Acá también se van dibujando. Fíjense que este logo es el que ya tengo acá, así que no lo voy a volver a dibujar. Agarro este mismo logo. Puedo ir acá sin necesidad de desagrupar nada. Lo busco en la lista de las capas, lo copio. Me voy acá en la capa 1, que es donde tengo todo, y lo pego. Me faltó la cruz. Tendría que haber traído todo. ¿Dónde está? Este. Ahora sí. El código, este que está acá, el celular, es una foto. Obviamente si no encuentran la misma, ponen
otra foto diferente, es simplemente para lo que es comunicarse con el WhatsApp. Se pueden poner otra foto de WhatsApp distinta. Lo que es el código QR en versiones más nuevas de Corel, desde el menú objeto, insertar acá, código QR. Automáticamente les va a generar un código QR. Dependiendo la versión que tengan instalada de Corel, pueden incluso validar el QR. ¿Qué quiere decir validarlo? Si ustedes tienen que armar un volante publicitario real que el usuario, al colocar el celular, los dirija a una página, por ejemplo la página de la farmacia central, el QR que ustedes coloquen tiene que estar validado. Si yo lo dejo así nomás, sin validar, el usuario va a poner el celular y no va a pasar absolutamente nada. Entonces desde acá se coloca la dirección y se presiona el botoncito validar. Ahora, yo por ejemplo voy a poner validar. Y me dice, contiene el mensaje siguiente, tipo de código, sitio web, CorelDRAW. Y presiono directamente OK. Si yo por ejemplo esto lo pruebo con un lector de QR, lo que va a hacer es devolverme esta dirección, ¿sí? Como una URL válida. Es más, si ustedes lo hacen ahora en la pantalla, con el lector de código QR les va a salir URL CorelDRAW, ¿sí? Para poder ir al sitio. En versiones anteriores, como por ejemplo la versión X5, cuando yo voy hasta lo que es la parte, lo tenemos en, a ver, acá edición, pero lo que tengo es insertar código de barras, ya que en esta época el código QR recién estaba apareciendo, si es que ni siquiera estaba pensado. Entonces lo que se hace es lo siguiente: hay páginas en internet que permiten generar códigos QR y validarlos. Si yo por ejemplo pongo generar, vamos a poner acá, generar QR, yo después la página se las voy a pasar. Acá hay uno que es código -qr.com, otro que es QR-code-generator. Vamos a cerrar acá. Entonces acá la URL, que es la dirección, http, www, o sea, toda esta dirección completa tiene que estar. Entonces acá ponen el QR y acá pueden especificar si lo que quieren es que se dirija a una página QR o si de repente quieren que vaya a un número de WhatsApp. Entonces acá me dice introduce un número de WhatsApp y un mensaje para generar un código QR para enviar un mensaje de WhatsApp. Entonces eligen, bueno, en este caso como estamos en Argentina, se pone Argentina, el número de teléfono y el mensaje que tiene que aparecer. Si queremos que se envíe un SMS, ¿sí? Acá se va eligiendo el tipo de información que yo voy a estar mostrando. Si simplemente quiero colocar un texto, también puede ser un texto que al momento de leer el código QR en la pantalla del celular aparezca directamente un texto. Obviamente estos servicios tienen un determinado límite de caracteres. Dependiendo la página, por ejemplo, acá me aparece si quiero hacer un pago mediante criptomonedas, que me aparezca el monto escrito en la pantalla, la dirección de BTC y un mensaje. Si quiero que vaya a un post específico en Twitter o en Facebook, acá en este caso me pide loguearme dentro de Facebook previamente. ¿Sí? Un archivo, perdón, me pide loguearme dentro de la página, o sea, sign up for free es registrarse de manera gratuita. Después las páginas se las voy a dejar también en el Classroom para que las tengan, las vayan chusmeando un poquito.
Entonces si yo, por ejemplo, vamos a suponer Facebook. Si quiero que vaya a una página específica de Facebook, busco la página, me voy acá en la barra de direcciones, copio la dirección, me voy acá, o a la página que yo elija, y pego la URL. Fíjense que la URL tiene que estar completa. Ponemos generar código QR, y lo que va a hacer es crear un archivo. Entonces acá ponemos descargar, y listo. Y ahí tenemos directamente nuestro código QR generado. Si yo, por ejemplo, abro la aplicación que me permite escanear el código QR, en el momento que lo coloque en la pantalla, automáticamente me va a estar mostrando la URL para dirigirme. O sea que ya están validados. Y la imagen la traigo acá. Archivo, importar, busco dónde es que se descargó, y acá lo tengo. Puedo recortarlo si quiero, puedo ir con la herramienta forma o con la herramienta recortar para que quede más pequeñito. Ahora, ¿en qué formato lo descargó? Ah, en PNG. Raro me lo traiga con el fondo negro. Por lo general las imágenes que son en formato PNG me las tendría que traer transparentes. Bueno, habría que revisar si tiene algún otro formato distinto. Por ejemplo, acá me la está trayendo con fondo blanco, así que lo que puedo hacer es abrirla en Paint, guardarla así como está en JPG, y después importarla. Archivo, importar, total es una imagen, y listo. Y ahí lo tenemos. Así que si tienen una versión nueva de Corel, pueden probar a ver si les permite validar la URL. Si no, tienen la posibilidad de hacerlo con una página web externa. Así que bueno, a ustedes les quedaría de tarea realizar los diseños, tanto de enfrente como del dorso. En la próxima clase no les voy a dejar ningún tipo de tarea, ya que va a ser una clase simplemente de repaso. Así que aprovechen a practicar. Si tienen dudas, las vamos a estar viendo en la próxima clase. Recuerden que no vamos a ver ningún tema nuevo.